Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Entre Códigos y Cultura. Este es un espacio de Saimo para replantearnos un poquito qué está pasando en el mundo, ya más allá de nuestra profesión. Es en un contexto que se mueve rápido, la tecnología, la cultura y las formas de trabajar están cambiando muchísimo y queremos entenderlo desde otras miradas. Por eso convocamos a gente que nos venga a interpelar y que nos venga a enseñar cosas nuevas y por eso aquí estamos. Yo soy Sofía de Carlini, codirijo el Comité de Innovación e Inteligencia Artificial de Saimo junto con Florencia Davison, a quien la presento. Hola, Flor. Hola, gracias. Hola, bienvenidos. Como les contaba Sofi, estamos acá para compartir con profesionales de otros campos aprendizajes reales, lo que funciona, lo que no, ante los nuevos desafíos de un futuro realmente incierto y entender juntos cómo navegar este presente que nos exige nuevas miradas, nuevas formas de pensar y de hacer. Hoy nos acompaña Sebastián Cabello, es economista y experto en relaciones internacionales, es especializado en tecnología con una larga trayectoria impulsando la acción colectiva, las asociaciones público y privadas y la promoción de tecnología y políticas públicas digitales en América Latina. Sebastián lidera SMC Plus, una empresa de servicios de consultoría sobre política digital en LATAM. Se define como un optimista de la tecnología, no tanto así de la política e institucionalidad o los liderazgos actuales, y vamos a profundizar un poco más sobre esto. Gracias, Sebastián, por estar acá y por darnos la oportunidad de conocerte y aprender de vos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, Sofía, un gusto, Florencia, y a todos los que nos estén viendo o escuchando. Bueno, empecemos por el principio. ¿Querés contarnos un poquito de dónde venís, qué es lo que haces, cuál es el trabajo que vos haces como consultor y para quién haces ese trabajo para que entendamos mejor desde dónde Ujú. te podemos preguntar? Yo soy economista, pero no soy un economista tradicional, en el sentido de que, qué sé yo, muchos de mis compañeros se dedicaron a los mercados que pues, quizás te atraen primero, o donde hay mucho dinero, que es el mercado financiero, por ejemplo, o el mercado de capitales. Entonces me dediqué un poco más a otras áreas. Me gustaba la integración económica, los acuerdos de integración. Vieron que ahora se está hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, yo empecé trabajando, uno de mis primeros trabajos fue en Cancillería, en la Subsecretaría de Integración Económica, y estábamos lidiando con ese acuerdo. Y eso fue hace más de 20 años, por eso recién ahora se está cerrando. Pero luego me introduje más en telecomunicaciones y bueno, después de una maestría en Estados Unidos, entré en la Cámara Global de todos los operadores móviles del mundo. Entonces trabajaba remotamente, empecé, digamos, ya desde el comienzo a trabajar remotamente para la Cámara de todos los operadores móviles del mundo, la que en esta misma semana, por ejemplo, ahora está organizando el Mobile World Congress de Barcelona, hasta que fui el head de América Latina, la voz de la industria móvil en América Latina. Entonces, a pensar un poco más papers de posición digamos, a representar lo que es los intereses de la industria, hasta 2018 y bueno, y después me transformé en consultor y en 2020 fundé SMC Plus. Ya llevo 6 años casi con esta empresa y operamos en toda América Latina y asistimos a muchas compañías globales a las relaciones de gobierno, a cómo entender las regulaciones que los afectan, las cosas que pasan en los países, a explicarle qué está pasando en Argentina, qué puede pasar, pero también en México, también en Honduras, también en Guatemala o en Trinidad y Tobago. Y también a desarrollarle narrativa, a pensar cómo adaptan sus discursos globales a América Latina. No es lo mismo decir algo, digamos, por ejemplo, para un gobierno de centro izquierda que para uno de centro derecha. Son distintas las narrativas y hoy incluso la tecnología nos permite adaptarlo, customizarlo y bueno, defender los intereses de la empresa y el negocio, pero al mismo tiempo también adaptarse e interactuar en el país de la mejor manera posible y también, digamos, en lo posible contribuir. Y Así que mi mirada es muy multidisciplinaria también. No, no es una consultora de economía, sino una consultora de asuntos públicos, ¿no? Y tocamos temas de derecho, de política pública, de ciencia política, relaciones internacionales, negocios, y de tecnología. ¿Se te ocurre algún proyecto que hayas hecho hace relativamente poco y demás que tangibilice un poco ese asesoramiento que le das a los países? A ver, he creado muchas campañas, ustedes que trabajan en marketing, digamos, con la asociación la que yo presidí entre 2010 y 2018, yo fui el head de América Latina en la industria móvil.
y creé, bueno, los eventos donde se encontraban, digamos, los expertos de distintas áreas, de, qué sé yo, de seguridad y fraude, de regulación, de marketing y de negocios, donde se encontraban para discutir, digamos, qué problemas tenía la industria, cómo solucionarlos y todo eso. Y también iniciativas público-privadas como la campaña Nos Importa, es, por ejemplo, que era cómo usar el celular, digamos, para solucionar problemas de la gente o por ejemplo, o cómo debían usarlo los niños en las escuelas, o digamos, cómo podía ser una herramienta para sentirse más seguro, y también una herramienta educativa o una billetera virtual, digamos, todo ese comienzo de cuando la telefonía móvil empezó a despegar y a tener, a ser no solo un instrumento de hacer llamadas, sino que también era, bueno, una agenda, digamos, un elemento para estudiar, un elemento para aprender, un elemento para hacer finanzas. Bueno, se transformó en mucho más que un dispositivo de hacer llamadas. Hoy ya no hay ningún chico que, digamos, si vos le digas, vamos a hablar por teléfono, no, ellos ya piensan que lo miran así. No existe y tocar la pantalla y ese tipo de cosas que, bueno, nosotros venimos de otra generación, pero la educación de lo digital fue muy importante y además la antesala de que eso trajo el acceso a Internet. Muy importante también. El teléfono móvil democratizó, o el teléfono inteligente democratizó el acceso a Internet. Mucha gente no tiene computadoras o no tenía y quizás, pero sí un teléfono con capacidad para eso. Entonces esa es la puerta de entrada para luego acceder a Internet y a otras cosas y a usarlo como una herramienta de productividad. Sebastián, una pregunta, y tú nombras, tú, porque hablamos recién con alguien que le decíamos de tú, perdón, te digo, te tuteo, te digo de vos. Eh, Vos dijiste adaptabilidad. Adaptabilidad en esta disrupción que vemos de AI, ¿es adaptabilidad o es un cambio radical? ¿Crees que están cambiando las reglas de juego estructurales o estamos en realidad también como transicionando de una manera de adaptación, pero que en realidad no hay un cambio radical? A ver, todas las tecnologías tienen grado de disrupción. Yo te diría que Internet fue totalmente disruptiva. Hoy, para mí, digamos, si me dicen IA es una nueva ola dentro de digamos, de las olas de tecnologías disruptivas. Digamos, la máquina de vapor lo fue en su momento, digamos, con la revolución industrial. Entonces la pregunta es si IA está produciendo una nueva revolución como lo fueron otras revoluciones industriales. Yo creo que Internet y las comunicaciones lo fueron en sí mismos. Lo que está sucediendo es que se acelera el proceso de cambio y las etapas de las eras. Mientras que antes una era podía durar 500 años, digamos, pasar del Renacimiento a la Edad Moderna y así, y luego con las revoluciones industriales podían pasar 150 años o 100 años, ahora la estamos teniendo estos saltos revolucionarios cada, no sé, de 20, 30 años. Desde que comenzó Internet ha sido un salto y ahora ya lo está haciendo y algunos hablan de que la computación cuántica va a ser otro nuevo salto por la capacidad altísima de procesamiento, todo eso integrado con IA. Entonces, bueno, nadie lo sabe, pero lo que digo es que estamos en proceso con una contracción cada vez mayor, digamos, menor en el tiempo, de cambios que profundizan, digamos, y que requieren altísima adaptabilidad y que hacen que todo se tenga que adaptar, las instituciones, la educación, la salud, entonces eso, me parece que antes se vivían los cambios digamos, cada tanto. Y ahora todos en nuestra edad, digamos, productiva o en el tiempo de vida, vamos a pasar varias olas de cambio. Quizás uno dice, bueno, nuestros padres vivieron dos, no sé, etapas de alto cambio. Y ahora, no sé, quizás nosotros viviremos cuatro de alto cambio, donde la tecnología disrumpe modos de vivir, incluso de decir. En esta velocidad de cada 20 años, ¿no? Que estamos diciendo, ¿estamos adaptándonos o desde la parte de las políticas públicas eso es un desafío, un reto mayor? ¿Es posible llegar al ritmo desde de la administración pública, llegar al ritmo de la adaptación? A ver, pensá quién hace política pública, ¿no? Digamos, esos son los funcionarios, algunos son definidos políticamente, otros son de carrera o están ahí en, digamos,
o están en un, digamos, en un ministerio o en una entidad pública o en una agencia de gobierno, a nivel local, federal, o estatal, federal. Em, yo creo que la misma institucionalidad y cómo han sido constituidos hoy están sufriendo, son los que más le está costando adaptarse a estas nuevas realidades, porque la estructura organizativa en la cual se les ofrece para tomar decisiones, no sé, no lo tiene en cuenta. Y me parece que hoy la están pasando difícil, pero me parece que todo aquello que ha sido definido de manera analógica y con procesos muy rígidos, le está pasando lo mismo. Hoy yo trabajo mucho en lo que es transformación digital. Transformación digital es cómo se pasa de lo analógico a lo digital, ¿no? Y todas las empresas están hoy en ese proceso de cómo incorporan lo digital, digamos, utilizan la nube, utilizan las herramientas digitales para hacer cosas que antes hacían de manera analógica. Y también los gobiernos, ¿no? ¿Y los gobiernos para qué? Bueno, para hacer servicios ciudadanos, para hacer política pública, para entender las cosas, las decisiones que tienen que tomar. Y hoy es más fácil, y está muy claro eso, aquellas cosas que se diseñan de cero y ya están pensadas de lo digital, que pasar por ese proceso de transformación. Y te pongo un ejemplo muy claro, los bancos. Hoy los bancos les está costando enormemente y les lleva años y un montón de estrategias y definir cómo, y tienen dinero, ¿no? Cómo hacer ese proceso de transformación digital y cómo atender mejor a las nuevas generaciones que demandan atención ya y utilizar lo digital e integrarlo a sus procesos, que aquellos bancos nuevos que se definen digitalmente o las billeteras virtuales o las fintech que ya entienden mucho más a, digamos, bueno, a jóvenes, a gente que quiere hacer trámites mucho más rápido, que quiere usar cualquier interfaz, o un celular, una computadora, que no quiere que le estén, digamos, que no lo quiere que lo atiendan hasta las 3 de la tarde, ni que tener que ir digamos, al banco, ni hacer cola. Hoy está cambiando muchísimo todo. Entonces, aquello que ya se diseña con esa mirada, hoy ya tiene un montón de problemas menos. Y bueno, entonces el sector público y los hacedores de política pública, incluso los políticos que tienen una concepción mucho más antigua o una concepción mucho más rígida de cómo se diseñan los instrumentos de política pública, o se diseñan las leyes y el proceso de chequeo y todo y validación, incluso y que no se animaban o no podían hacer un análisis de impacto de lo que van a hacer. Y hoy se puede simular mucho más fácil con la IA. Se puede simular, uno piensa en una herramienta de política pública, por ejemplo, qué sé yo, pensar en una nueva calle, saber a cuántos ciudadanos lo va a afectar. Antes eso podía tardar muchísimo tiempo o hacer muchos cálculos o gastarse mucho dinero en calcular a, bueno, cuántos ciudadanos le va a afectar, cómo va a afectarle a los negocios del barrio, el tiempo que va a estar cortado, después la nueva arteria, o decidir soterrar o no, o digamos, o elevar un tren. Lo digo para cosas más concretas. Hoy todo eso se puede simular de manera mucho más fácil y es una herramienta que es indispensable para aquellos que toman decisiones. Antes, muchas decisiones todavía se siguen tomando, como se dice en inglés, con gut feeling, ¿no? Con el estómago, ¿no? Alguien tiene una sensación de que, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y, y hoy se puede hacer política pública de manera mucho más profesional, usando datos, o sea, estimando costos y beneficios. Aquellos que quieran trabajar de manera profesional y que quieran hacer política pública, bueno, deberían estar usando mucho más estas herramientas que hacerlo de manera irracional. La parte irracional o la parte más política, digamos, queda para el altísimo nivel político, pero me parece que el resto de los funcionarios deberían ser ultra técnicos. Es una ¿Qué es lo buena que se noticia vota, para no? el Lo que se vota es el rumbo y decidir qué hay que hacer. Pero luego la implementación, los mejores caminos y cómo hacerlo y aquello que tenga menos costos, que sea más eficiente, menos costos sociales, que tenga mayores beneficios para todos, es parte del técnico, ¿no? Es una buena noticia para nosotros que estás hablando de trabajar con datos, ¿no? Trabajar con los datos previos. ¿Qué pensás de eso, del acceso a los datos y del acceso a la información? ¿Qué acceso, qué pedidos, qué uso hacen desde de las políticas públicas de toda esta información y cuál es tu visión acerca de eso? Y todavía estamos en una etapa muy incipiente del uso de los datos. Por eso la IA
tampoco va a ser tan mágica, porque la IA se nutre de datos, pero si tus datos son malos o no están bien procesados, no va a funcionar también, no te va a dar tan buenos resultados. Se alimenta de los datos que puede acceder. Entonces le está pasando hoy a cualquier organización, le pasa también al Estado, es cómo romper los silos de que, bueno, qué sé yo, tal departamento tiene estos datos, ah, no sabía. Entonces, hoy uno de los elementos más fundamentales que se está trabajando es lo que se llama gobernanza de los datos dentro de una organización. Es un desafío enorme. Imagínate adentro de un gobierno o adentro de un Estado, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si un ciudadano quiere hacer un trámite y va a un trámite de transporte y va al Ministerio de Transporte y te pide datos, y luego querés hacer un trámite de personas y el otro también te pide los datos. Bueno, hoy, digamos, lo normal es que exista una autenticación única, que todos puedan cruzar los datos, interoperar, pero al mismo tiempo se protejan los datos personales. Entonces, que pueda haber criterios de guardado responsables, quién guarda ese dato, cuando no se utiliza o para la finalidad que cumple, digamos, que se obtuvieron, se destruye, o cómo se agregan esos datos o se anonimizan. Todo eso es fundamental para tomar decisiones, tanto en las empresas, en las organizaciones, como en el Estado. Y bueno, hace falta muchísimo trabajar en lo que es la gobernanza de datos. Hoy, el Chief Information Officer, el Chief Data Officer de cualquier organización y los mismos sector público debería tener cada vez más, tanto para lo que es el resguardo de los datos, como para lo que es el uso, las políticas de intercambio, el resguardo. Hubo primero una primera tanda bueno, de solo pensar en la protección, ¿no? Se pensó en las leyes de protección de datos personales. En Argentina fue uno de los primeros países, junto con Uruguay, es del año 2000 la ley de protección de datos personales de Argentina. Pero solo se pensó en la protección. Lo mismo está sucediendo con la IA. Se pensó en proteger, digamos, al individuo y no en cómo usarlos de una manera también productiva, como lo puede usar una organización. Hoy estamos pasando un poco más evolucionando eso, digamos, a esa etapa. En el medio hubo una etapa de, bueno, de publicar, de hacer datos abiertos, de cómo las organizaciones publicaban datos, pero si te los publican en PDF o una estructura que no te sirve, tampoco le sirve a otro que los pueda absorber y tomar decisiones. Por ejemplo, para ustedes de marketing, si las políticas de datos abiertos le publicaban datos con una API, con una Application Programming Interface, que alguien los puede absorber, un programa mismo, y tenés datos, digamos, en tiempo real de qué es lo que está sucediendo, entonces es una política de datos mucho más avanzada, más abierta, le permite a otros crear una aplicación que les genere una solución para, qué sé yo, algunos para hacer estacionamiento, para desarrollar negocios, para entender cómo la gente utiliza los datos digamos, que surgen de interactuar con el sector público. Así que hay mucho, digamos, y lo mismo con las organizaciones. Aquellas empresas que quieran tener eslabonamientos productivos o otras empresas hacia adelante y hacia atrás, que sean proveedores o compradores, por ahí les sirve, digamos, publicar o abrir datos para que otros desarrollen aplicaciones sobre ellos. Bueno, Y así hay que hay mucho una, para hacer, hay mucho campo, hay un campo enorme. El campo alrededor de las políticas públicas se le llama GovTech, ¿no? Aquellos que hacen soluciones para que el gobierno compre o adopte, y que sirve para el gobierno también para cumplir sus fines. Pero así las empresas un montón también, ¿no? Otras empresas crean son como una plataforma para que otros desarrollen servicios sobre ellos. y hay una Te hago postura una pregunta. actual o que esté de moda ahora con respecto a esto. No, a ver, está de moda que hay que enfocarse cada vez más. Es la parte menos sexy. Todo el mundo le gusta hablar de IA, pero no le gusta hablar tanto de interoperabilidad, porque ya es más de gente de datos. Pero si no tenés una buena política de datos, de integración de los datos, de cómo el resguardo, de cómo se utilizan y cómo es interoperable dentro de una misma empresa, una misma organización y todo eso la IA no va a funcionar. Así que, y lo mismo que es el entrenamiento de los modelos, las adaptaciones. Em, Hoy todavía hay un auge muy marcado en lo que es la IA consumer, ¿no? El B2C sería, no digamos, que lo hace desde la empresa, que sería el business, ¿no? OpenAI o Anthropic o cualquiera, al consumidor, que, digamos, y por el que ChatGPT lo hizo muy visible. Pero todavía, a ver, la IA B2B existe hace mucho tiempo. Uno usaba Google Maps hace mucho tiempo antes de que estuviera GPT, ¿no? Y sabes que hay un algoritmo que todo el tiempo estaba pensando el mejor camino para llegar o utilizar un mapa.
ponderando los horarios, el tráfico, el que iba a pasar por ahí, los imponderables. Hace mucho tiempo existe la inteligencia artificial. Lo que no existe hace tanto tiempo, bueno, es las interfaces para el usuario y también la inteligencia generativa. Es esa la que ha sido y que ha sido revolucionada hace, digamos, desde que salió ChatGPT. Pero todavía nos falta mucho camino y tenemos mucho camino por recorrer en lo que es en la IA productiva para la empresa. Muchas empresas, y te digo empresas grandes en reuniones de debate que tengo, dicen, mis empleados usan IA para hacer la tarea del hijo, pero no lo usan para las actividades de la empresa. Entonces, ¿cómo logro, digamos, cómo tenemos una política para hacer que utilicen IA para hacer que seamos más productivos? Y otras empresas están preocupadas, dicen, bueno, pero van a subir ahí todos los datos de lo que hacemos en la empresa. Entonces, todavía les falta tener mucho más claro cómo trabajar con agentes de IA, el agentic AI, cómo trabajar con adaptaciones. Las empresas están experimentando. Al contrario de los particulares que, bueno, nada, están creando, están usándola mucho más. El uso consumer es mucho más alto que el uso productivo. Quiero volver un poco a la parte de las políticas públicas y lo que usan los gobiernos y las instituciones públicas en relación a lo que dijiste de los desarrollos o GoTech. ¿Esos existen locales o esos vienen de otros países y hay como sinergia en la TAM usando la misma tecnología? ¿Cómo es un poquito ese universo? Y si sabes, una pregunta más, como más de una, si sabes el INDEC en especial, ¿cómo es la situación del INDEC en este contexto? Y a ver, le hace falta por eso un proceso de modernización mucho más importante. O sea, bueno, a ver, empecé por el INDEC, pero digo, como cualquier institución hoy que está levantando datos, está haciendo un esfuerzo enorme con algunas metodologías que requieren digamos, un refresh, ¿no? Ujú. Em, y con métodos también de estimación que, bueno, que hay que ver si se le está preguntando, incluso si, por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares, si se le está preguntando a la gente correcta o el estimador de actividad industrial. Lo digo como economista, verás que sé qué cosas pregunta, por ejemplo, el indicador de actividad industrial. No sé, no tiene tan buena información sobre servicios. Mi consultora hace servicios de consultoría y los hace también al extranjero, o, digamos, y utilizamos a veces consultores en otros lados. Entonces, el sector servicios, que es uno de los que más está creciendo y que crece con el uso de IA y todo, y digamos, y con Internet y la posibilidad de trabajar remotamente, está muy poco reflejado. Todavía hay una concepción de industria muy de bienes. Fíjate que hoy lo que está pasando también es con el cierre de algunas empresas, o sea, lo que está cambiando es la matriz productiva también de los países, no es solo, también es el cambio de época. Eh, y quizás ya no vamos a ver tanto más empleos creados de gente con overol y con gorro. En eso ya se usa mucho más la robótica o hay países que tienen costos mucho más bajos. Sin embargo, en servicios hay muchísimo que está creciendo y que se provee y muchos profesionales que trabajan hoy remotamente, algo que escaló incluso en la pandemia. Entonces, bueno, está cambiando muchísimo la modalidad productiva, los modos de trabajar. Es decir, yo puedo estar aquí en mi computadora operando un robot que está en una mina, trabajando en otro lado, o en una planta offshore petrolera. Entonces, no todo, digamos, y todo ese tipo de cosas no están todavía bien medidas. Incluso las encuestas, hoy hay una dificultad importante para ver quién responde, cómo se responden. Fíjate que el debate hoy está siendo transversal, o sea, se está hablando de las nuevas modalidades de empleo, entonces hay que cambiar las leyes de trabajo, se está hablando de nuevas modalidades productivas, por ejemplo, te hablaba del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que termina siendo un acuerdo viejo, muy enfocado en bienes. Para la gente que trabajamos en servicios, bueno, es importante como señal política y como avanzar en socios comerciales, pero no es muy moderno, no está muy orientado hacia los nuevos servicios. Y así en cada capítulo, ¿no? Estamos viendo muchos cambios, que no es solo por la IA, es también por Internet, porque mucha gente está más conectada y que utiliza herramientas digitales.
porque no solo las personas están conectadas, sino también las cosas, el Internet de las cosas. Y bueno, como me preguntabas sobre los usos de los datos y todo eso, hay hace mucho tiempo, a ver, las ciudades, hace tiempo, las ciudades de América Latina, si vos te pones a pensar en Buenos Aires, tiene un PBI per cápita que es el doble, cuando menos, del del país, ¿no? De la media del país. Entonces, o sea, tiene un PBI per cápita similar a algunas ciudades europeas o algunos países europeos. Entonces, puede darse el lujo de explorar y de hacer cosas digitales. Y digamos que no sé si todo el país, porque tiene otras necesidades y otros problemas sociales mucho más básicos, pueden hacer. Entonces, muchas de las ciudades son las que han hecho punta con temas digitales. Y te pongo un ejemplo, qué sé yo, el bot de la ciudad de Buenos Aires, que empezó hace varios años, tiene ya una larga trayectoria utilizando mensajería peer-to-peer y, digamos, empezar a solucionar y a responder problemas ciudadanos. O, digamos, o mapas inteligentes para catastros, o reconocimiento de patentes y cámaras inteligentes que reconocen, digamos, incidentes. Entonces, las ciudades han sido las que tienen más alto poder adquisitivo y también tienen un tamaño de población importante, son las que más han experimentado con distintas tecnologías, con estos ecosistemas. Han tenido más temprano que otras una app, han probado con eso, han desarrollado software propio o han contratado. Hoy se pueden plantar ante una empresa que te provee servicios de nube y decirle: nosotros queremos contratar esto así porque y tenemos tal tamaño, y las empresas esas pueden acceder a adaptar algún producto, mientras que una ciudad más pequeña tiene que adaptar, tiene que tomar lo que les ofrecen, ¿no? Entonces, esos en cuanto a servicios ciudadanos son los más claros que han experimentado, y ya hace más de 15 años se habla de ciudades inteligentes, de cómo la ciudad provee mejores servicios a los ciudadanos a partir de la digitalización, ¿no? Y a partir de tener información todo el tiempo sobre las cosas. Lo más claro que uno puede ver es en el transporte, ¿no? Tener monitoreo de las arterias, digamos, de la ciudad, de cómo, digamos, dónde hay problemas, de cómo se pueden hacer mejor el tránsito, o la basura, el manejo de la basura, o la polución. Esos son los que tienen problemas muy concretos y donde la tecnología ha ayudado. En el diseño de política pública, ya a nivel más de país, es un poco más complejo. Y te decía, se puede avanzar mucho en lo que es la medición del impacto y en la profesionalización de los instrumentos. Es decir, si subo el impuesto así, va a afectar a tanta gente o no, si se baja así, se baja la base. O sea, todas esas estimaciones las calculábamos los economistas de manera mucho más manual, y hoy se puede tener una idea mucho más cabal y más rápido de los escenarios que cada cosa significa. Luego la decisión la toma digamos, el funcionario más político, ¿no? Es el que el que por ahí fue empoderado con ese poder. Pero todo lo que es técnico se debería y es necesario que se profesionalice mucho más a partir de los datos. Entonces, el dato es, hoy te diría, la nueva tierra, es como un factor de producción, no es la IA. O sea, cuando uno hablaba si estudiaste economía, te decían, bueno, la tierra, el trabajo, el capital son factores de producción. Bueno, hoy los datos son como un factor de producción. Y en relación a eso, ¿qué temas por ahí éticos o de gobernanza, que también lo mencionaste, nos tendrían que preocupar desde América Latina con dato asociado a inteligencia artificial, si alguno vos lo ves como que habría que pensarlo entre brecha digital y nuestra región y este tipo de cosas, o no, o estamos bien, o cómo lo ves? Yo creo que estamos en una etapa exploratoria y de mucho aprendizaje. Me parece que es el momento de aprender. Estamos teniendo el beneficio de que hay grandes compañías o organizaciones que invirtieron muchísimo dinero, en los miles de millones de dólares, para crear eh, digamos, estos algoritmos, para hacer IA generativa y estas nuevas soluciones, y que están tomando riesgo, que hoy tenemos el acceso a herramientas que nos llevarían años desarrollar y costarían muchísimo dinero. Tienen sus sesgos y pueden tener sus problemas, pero me parece que para poder incluso regularlos y entender cuáles son esos problemas y cómo evitarlos, lo que más tenemos que hacer es aprender. O sea, tenemos que aprender de los alcances y las limitaciones. Quizás lo más crítico es la protección de los menores,
donde la IA generativa puede hacer cosas y acceder directamente a, digamos, a menores. Pero eso puede pasar hasta también con los contenidos, digamos, con los contenidos que no son aptos para menores en las redes sociales, no tiene que ser por IA. Entonces, hoy estamos en una etapa donde hay que explorar y aprender y porque mañana, yo lo que creo es que mañana cuando te empiecen a cobrar más, hoy te están cobrando, digamos, yo diría que es barato lo que uno tiene que pagar para tener una, bueno, primero puede acceder a una herramienta gratis, ¿no? Con consultas limitadas o con algunas limitaciones gratis. Y hay algoritmos o soluciones que son gratis completos, ¿no? Pero mañana todo eso, bueno, se va a cobrar digamos, y va a haber gente, digamos, y muchos no van a poder vivir sin eso. Entonces, este... me parece que hoy lo más importante es aprender, explorar y entender cómo son los mejores modos para poder adoptarlo y entender las herramientas que hay, los alcances, las limitaciones y qué lugar uno ocupa dentro de esa cadena de valor o de todo ese mundo que está pasando, en tanto él sea de las peleas de las empresas, de las big techs como de las potencias, ¿no? Por sus modelos o por su resguardo de los datos. ¿Cuál es nuestro lugar desde como argentinos, como que vivimos en un país periférico, de ingresos bajos o de ingresos medios? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿De qué nos podemos beneficiar? ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado? Me parece que como todo y como cualquier nueva tecnología, tenemos que aprender muchísimo. Y no hay modo de aprender si no es explorando y si no es interiorizándose. No creo y no me gustan aquellos que empiezan por querer prohibir. Lo mismo pasó con el automóvil, lo mismo pasó con la televisión, los que tenían radios, que tenían un negocio de radio y cuando apareció la televisión esto va a hacer desaparecer esto. Entonces me parece que cada vez que hay una tecnología disruptiva hay fuerzas mucho más conservadoras y más que piensan en los riesgos, de que piensan en los beneficios. Yo soy más en eso tecnooptimista. Eh, pero más allá de eso, creo que hay que tener cuidados y que hay que aprender. Y digamos, y de hecho hay muchas normas que hoy aplican a la IA y aplican a cualquier tecnología y a cualquier empresa, como hay leyes de competencia, leyes de protección al consumidor, leyes de protección de contenido, digamos, para menores, hay leyes de protección de datos. O sea, hay un montón de normativa que a lo sumo puede haber que adaptarla, pero no se puede hacer a legislación específica por tecnología. Eso es un grave, gravísimo error porque la tecnología va cambiando todo el tiempo y se corre el riesgo de hacer leyes que ya nacen viejas. Y lo que está sucediendo en muchos lados es que nace legislación vieja en esto. Entonces, cómo tener hoy legislación a prueba de futuro es uno de los grandes desafíos de los hacedores de política pública. Otra cosa que sí que está pasando también es que, como el tema está de moda, hoy en América Latina hay más de 150 proyectos de IA, de regulación de IA. Pero ninguno de esos va a ser aprobado. Te digo, la verdad, para ser sincero, quizás uno en Chile o uno en Brasil, casi nada. Es como que cada legislador quiere estar en tema, entonces hace un diseño, una cosa, pero eso no necesariamente significa que hay un buen entendimiento de lo que hay que hacer, ni siquiera de lo que puede haber como regulación. Europa ha regulado esto con la directiva de IA y está aprendiendo mucho también de eso y también cometiendo algunos errores. Por eso todavía tenemos mucho para luego hacer lo que se llama leapfrogging, el salto de rana, de aprender también de los errores de otros. No tenemos necesidad, al menos regulatoriamente, de moverse tan rápido si no podemos aprender. Yo creo que lo que hay que moverse rápido es de aprender y que no crezca la brecha entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Me parece que hoy es más importante difundir, educar, aprender que prohibir. Y en esta postura tuya tecno-optimista, ¿cómo lo ves? ¿Crees que los gobiernos, los países y nuestro país en particular tienen una actitud tecno-optimista y a la vez las personas individualmente tienen esta actitud tecno-optimista? Porque me quedo con algo que dijiste antes de le está pasando a las empresas que sus empleados usan tecnología más para cosas privadas, para hacer la tarea de sus hijos, que para sus tareas. ¿Cómo se aplica esa percepción que tienen las personas y cómo se aplica esa percepción que tienen las instituciones con respecto al avance tecnológico?
No, y a ver, va cambiando, digamos, hoy el cambio cultural se va acelerando, pero cuesta hacerlo. Y como te digo, cuesta mucho transformar lo existente, transformar la legislación existente. Por eso yo lo que digo es actuar con cuidado, porque incluso lo vemos, ¿no? Reunir los consensos que implica hacer reformas es un trabajo político enorme, es un trabajo político, es muy difícil, ¿no? Y este, hoy lleva mucho tiempo, entonces me parece que el cambio cultural requiere de un amplísimo consenso y para eso hay que trabajar, hay que hacer, como yo te digamos, de hacer advocacy, digamos, es decir, hay que campañas y discutir y debatir. No me parece que que nadie iluminado pueda venir y decir qué es lo que se debe hacer. Por eso todavía nos queda mucho camino para recorrer para que haya prueba y error y también entender cuáles son las oportunidades. Por eso digo, entender el lugar que uno ocupa en esto, ¿no? ¿Cuál es el rol que nos toca? Las empresas, de cómo lo pueden usar o lo que se pierden de no usarlas, las escuelas, lo mismo. Me parece que limitar, nada, es ponerse, no tiene sentido. Yo lo veo, bueno, en educación hay muchísimo. Ustedes piensen en la educación adaptativa, aquellos que, digamos, o aquellos que tampoco se pueden trasladar a la escuela. O sea, hay millones de cosas para avanzar y para explorar. El tema este de la IA pasó por distintas etapas. Empezó por una etapa de hablar de principios de protección. Y luego del AI Action Summit de París, se cambió un poco más a promover la adopción. Incluso los lugares que estaban más enfocados en la protección, hoy están en un discurso mucho más digamos, de difusión y de adopción. Así que hay épocas. Por eso digo que tenemos que vivir la época que vivimos, pero de estar despiertos, entender y no estar siempre arriba de la ola, no está mal tampoco. O sea, ni Argentina está atrasado relativamente de América Latina, más de lo que otros pueden decir que estás avanzado. O sea, ningún otro país está tampoco desarrollando muchos modelos u otras cosas. Entonces, hoy cualquiera puede dar un buen salto si piensa de manera crítica y actúa con los elementos que tiene, con conciencia real de la realidad que está viviendo. Me parece que es eso. Perdón. ¿Y tienen como alertas o pluritos, no sé cómo llamarlo, en general, aquellos que se acercan a vos pidiendo asesoramiento acerca de alguna temática medioambiental, ética? ¿Hay algo que les llame la atención o que les aparezca como alertas ellos antes de pensarlo o no? En general no. Perdón, y yo una más. El tema de la soberanía cognitiva, ¿no? Si todo esto se está en una nube de otro país o ahora en un contexto que estamos viviendo en un mundo de geopolítica especial, ¿cómo eso Argentina, digamos, y quizás otros sectores lo manejan? Bien, bueno, ahí hay muchas cosas. A ver, cognitivo es más otra cosa, digamos, es más las nuevas tecnologías, se ha debatido de neuroderechos y ese tipo de cosas, cómo nuevas tecnologías y todo eso te afectan la capacidad de aprender o te generan sesgos. No tiene que ver dónde estén guardados los datos. Y es un debate también que está activo, pero no es hoy el predominante. Soberanía de los datos, sí, en un contexto geopolítico, donde hay negociaciones y son muy crudas y son muy realistas. Hoy es un tema muy importante. En Europa es un gran tema, sintien que están en el medio entre el poder, digamos, de los polos de poder como China y Estados Unidos, y no quieren quedar atrapados de eso, entonces exigen que los datos, digamos, tienen la ambición de poder tener completo control de los datos, ¿no? De que tengan soberanía de los datos. Eh, Eso es todo también un proceso que hoy se está viviendo. Eh, para países grandes donde puede tener centros de datos propios y se justifique, es algo posible. Para otros países, lo que más van a poder ambicionar es tener control de esos datos, que tener más herramientas de control. Hoy incluso está hablando de data embassies,
de embajadas de datos, que si los datos están, a ver, como no necesariamente, y es imposible que siempre estén guardados en tu país, digamos, van acá, digamos, vos mandas un WhatsApp y va al servidor de acá, va acá, pasa por el cable submarino, va al data center de uno, dependiendo de la aplicación que sube, y pasa por otro lado, o sea, es imposible que los datos estén completamente todo el tiempo en un mismo lugar, con un mismo lugar soberano y con una misma legislación. Eh, pero hoy es un debate de ver cómo se proveen esas soluciones, de cómo se hace también procesamiento de IA soberano. Las empresas, los hiperescaladores y las empresas de la nube están dedicadas a proveer cada vez más soluciones para poder controlar eso. Hay otras que te ofrecen soluciones on the ground, pero no es para todos y no sé si es completamente posible. Así que hoy es un tema de debate, el tema de la soberanía de los datos. Eh, las generaciones más jóvenes, esto es más una preocupación, bueno, es una preocupación política y de geopolítica, pero también, a ver, hoy las nuevas generaciones ya nacen entendiendo que hay un trade-off entre, bueno, yo quiero que, a ver, mi computador o mi teléfono me conozca, que no me ofrezca cosas que no me interesan, que no me moleste con otras cosas. Me gusta la personalización, lo mismo ustedes que trabajan en marketing. Ustedes quieren, digamos, conocer a sus clientes y no quieren molestar cuando hacen una campaña publicitaria y quieren llegar a las personas indicadas. Y las personas también no quieren ser molestadas. Entonces, hay un beneficio de conocer al que está del otro lado y para eso también bueno, hay algo que uno está entregando. Eh, el valor que eso tiene, algunos dicen, bueno, digamos, están haciendo dinero con mis datos. Está bien, pero bueno, a ver si vos eras capaz de crear una herramienta de que muy rápidamente te puede decir cuál es la mejor vía de tráfico para llegar. A ver, empezá vos. Está bien, vos tenés los datos de tu auto y de cómo llegar y saber cómo hace el vecino y toda tu historia de cómo navegaste el tráfico en tu ciudad. Pero hacer la herramienta esa, bueno, me parece que tiene un valor. Es gratis, algunos dicen, sí, es gratis, pero usan mis datos. Bueno, pero a ver, ¿quién lo hace eso? Entonces, hoy hay una relación de intercambio entre aquellos que usan los datos. Lo más importante es que eso sea cada vez más transparente, que sea más claro para el usuario, para que sepa dónde se meta y además, bueno, las leyes de protección de datos hay que ir actualizándolas. Pero digo, a mí me preocupa tanto que se proteja como que en el país aprendamos a cómo usar los datos para que las empresas tomen mejores decisiones y para que generen mejores soluciones. Este, así que hay un vaso medio vacío y medio lleno de cada una de estas cosas. Quizás los legales tienden más a ver la parte de protección y quizás es un negocio, facturan a través de eso. Yo soy economista y lo veo más del lado de las oportunidades, de las cosas que se puede hacer, de lo que se puede mejorar, de la productividad y de la innovación que puede haber a través de eso. Así que eso, como verás, soy un poco crítico de aquellos de la profesión que solo les interesa reclamar que hay un derecho y cobrar. Hay mucho más de lo que se puede hacer. ¿Por qué no creamos una industria atrás de esto? ¿Por qué no creamos? A ver, si alguien pensaba, por ejemplo, en la industria de los aviones, ¿no? De la aeronáutica, en todos los riesgos de lo que se puede hacer y todos, digamos, los problemas que hay, y no pensaban que podía haber un aeropuerto, que podía haber alguien que vende café, alguien que te hace taxi, el que te vende la rampa, el avión que, digamos, y crear una industria alrededor de eso. Bueno, yo creo que tenemos una herramienta. ¿Por qué no creamos una industria alrededor de esto y pensamos, ¿no? Los cuidados lo podemos ver. Hoy aquellos que saben mucho de aviación dicen que tiene menos riesgos de accidentes que, digamos, el tráfico terrestre. Y bueno, y se creó una industria. Si solo pensamos en proteger, nadie hubiese innovado y nadie hubiese diseñado un avión o hubiesen puesto requisitos imposibles de cumplir, digamos, y todo hubiese sido inviable económicamente. Si alguien te decía, bueno, los asientos tienen que ser así de los aviones y tiene que haber espacio para esto, porque si no alguien te puede demandar, puede tener problemas lumbares. Bueno, no, alguien pensó de que quizás esto era ideal y había que tener una correcta combinación entre la oportunidad y la productividad de que haya un avión donde quizás en algún momento vas a viajar un poquito así, pero te está llevando muy rápido a otro lugar. Buenísimo, Sebastián, gracias por compartir tu experiencia. No sé si quieres decir algo más, pero para nosotras creo que las reflexiones han sido muy claras, muy contundentes y muy valiosas. Nos quedamos con algunas ideas así todavía
rebotando para seguir pensando en cómo esto transforma también nuestras prácticas, nuestras habilidades en lo que necesitamos desarrollar, en este cruce permanente entre tecnología, cultura e investigación, que es lo que nosotros más hacemos. No sé si querés decir algo más antes de despedirnos. No, creo que en investigación por eso hay mucho para hacer y creo que el tema está en los datos, no es solamente la IA. El tema está en el uso de los datos, en saber usarlos, en tener buena data, es fundamental. Hoy los creadores digitales, los influencers, los que hacen música, los que hacen arte, lo tienen que estudiar, lo tienen que saber, si no, no pueden llegar a sus audiencias. Se cerraron costos de intermediación, porque antes uno tenía que pasar por distintas etapas, representante, una distribuidora, una disquera y esto, digamos, hoy uno puede llegar más directamente, pero tiene que saber cada vez más de eso y utilizar herramientas. Así que hay mucho para hacer si tenemos la actitud adecuada para utilizar las herramientas. Así que, bueno, nada, tenemos un futuro que va a haber muchos cambios. Y bueno, por suerte, y digamos, quizás lo que más hay que pensar es, bueno, aquellos sectores que van a sufrir o que les va a costar mucho más el cambio, bueno, cómo ayudarlos, cómo readaptarlos, pero el cambio creo que es inexorable. Ujú. Bueno, muchas gracias Sebastián y gracias también a toda la comunidad de Saimo por sumarse. Esto fue Entre Códigos y Cultura. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir haciendo nuevos cruces, nuevos aprendizajes, retando nuestras verdades y capturando insight en personas que nos inspiran. Muchas gracias.